Hola a todos, en este video vamos a resolver algunos ejercicios de la sección 10.5 correspondiente a criterios de la raíz y de la razón. Principalmente vamos a usar el teorema 12 y el teorema 13. El teorema 13 es nos da el criterio de la raíz. Tenemos una serie con los elementos de a sub n mayores o iguales que 0 a partir de un cierto n y tenemos que suponer que el límite, que es lo que vamos a tener que probar, el límite cuando n tiende a infinito de la raíz enésima de a sub n, si es igual a p, entonces vamos a poder sacar conclusiones sobre la serie. Si p es menor que 0, si p es menor que 1 o si p es mayor que 1. Entonces la serie converge si p es menor que 1 y la serie diverge si p es mayor que 1 o infinita. En el caso de que p sea igual a 1, el criterio no es concluyente. Algo similar pasa en el criterio de la razón. Tenemos una serie, la sumatoria de a sub n, con términos positivos, y suponemos que el límite cuando n tiende a infinito de a sub n más 1 sobre a sub n es igual a p. Entonces, de la misma forma, podemos concluir a partir del valor de p. Si p es menor que 1, la serie converge. Si p es mayor que 1 o infinito, la serie diverge. Y si p es igual a 1, el criterio no concluye. Bueno, pasamos entonces al primer ejercicio. En el ejercicio 6 tenemos que aplicar el criterio de la razón. Dice, utilice el criterio de la razón para determinar si cada serie converge o diverge. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, analizamos que a sub n igual a 3 a la n más 2 sobre logaritmo de n para n mayor o igual que 2. Vemos que tanto numerador como denominador son positivos, ¿sí? Entonces se cumple que a sub n es estrictamente mayor que 0, ¿sí? Porque el numerador no va a ser 0. Y entonces vamos a calcular. Tenemos que calcular el límite cuando n tiende a infinito de a sub n más 1 sobre a sub n. Al principio les recomiendo que escriban a sub n más 1 y a sub n por separado, ¿sí? Una vez que estén un poco más cancheros, pueden hacerlo directamente. Pero al principio vamos a escribir a sub n, ya sabemos quién es 3 a la n más 2 sobre el logaritmo de n, y a sub n más 1 vamos a tener que cambiar el n, ¿sí?, por n más 1. Entonces tenemos a sub n más 1 es igual a 3 por n más 1 más 2 sobre logaritmo de n más 1. Entonces esto es 3 de n más 3 sobre logaritmo de n más 1. Entonces vamos a escribir el límite cuando n tiende a infinito de 3n más 3 sobre logaritmo de n más 1 sobre el a sub n, que es 3 a la n más 2 sobre logaritmo de n, ¿sí? Entonces podemos simplificar acá o reescribirlo esto como una única división. Entonces esto se resuelve haciendo este por este va en el numerador y este por este va en el denominador. Entonces me queda 3 a la n más 3 logaritmo de n sobre 3 a la n más 2 logaritmo de n más 1, ¿sí? Entonces ahora vamos a poder reescribir este 3n más 3 como, para poder simplificarlo con el de abajo, 3 a la n más 2 por 3, ¿sí? Y si no, directamente tenemos misma base, se está dividiendo, entonces se restan los exponentes, quedaría n más 3 menos n más 2, que me queda 3, que es lo mismo que calculamos ahí. Entonces esto es igual al límite cuando n tiende a infinito de
3 por logaritmo de n sobre logaritmo de n más 1. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa ahora? Tengo, cuando n tiende a infinito, el logaritmo de n tiende a infinito y el logaritmo de n más 1 tiende a infinito. Entonces podemos aplicar L'Hopital. Entonces, perdón, acá vamos a aplicar L'Hopital. Todavía no. Entonces, ahora me va a quedar límite cuando n tiende a infinito de la derivada del logaritmo de n es 3 por 1 sobre n sobre 1 sobre n más 1. Esto de nuevo me va a quedar algo para aplicar L'Hopital, porque cuando n tiende a infinito tengo 0 sobre 0, entonces voy a reescribir esto. El 3 lo puedo sacar afuera porque es una constante y me queda el límite cuando n tiende a infinito, y esto es este por este va abajo, este por este va arriba. Entonces me queda n más 1 sobre n. Y este límite lo puedo resolver aplicando L'Hopital o simplemente analizando que tengo dos términos lineales en el numerador y en el denominador. Entonces el límite cuando n tiende a infinito es el cociente de los coeficientes principales, que es 1 en cada uno. Entonces me queda 3 por 1, que sería 3. ¿Sí? Como P me dio 3, ¿sí? Como el límite cuando n tiende a infinito de a sub n más 1 sobre a sub n es igual a 3, que es mayor que 1, la serie, ¿sí?, sumatoria desde n igual 2 hasta infinito de 3 a la n más 2 sobre logaritmo de n diverge, ¿sí? Entonces, de esta forma, utilizando el criterio de la razón, pudimos concluir sobre la serie. Pasamos al siguiente ejercicio. En el ejercicio 14 tenemos que aplicar el criterio de la raíz. Entonces nos dice, utiliza el criterio de la raíz para determinar si cada serie converge o diverge. En este caso, volvamos a ver qué nos pide el criterio de la raíz. El criterio de la raíz nos pide que los a sub n sean mayores o iguales que 0 y tenemos que calcular el límite cuando n tiende a infinito de la raíz enésima de a sub n. Entonces, vamos al ejercicio. Tenemos a sub n es igual a seno elevado a la n de 1 sobre raíz de n, ¿sí? 1 sobre raíz de n es una sucesión decreciente que arranca en n igual 1, entonces va desde 1 hasta tender a 0. Pero el seno de eso puede ser positivo o negativo. Y en este caso particular, el seno, ¿sí?, va a ser positivo, ¿sí?, porque el seno en 0 vale 0 y vale 0 hasta, es positivo hasta pi sobre 2, hasta pi. Y entonces va a ser algo así, que vuelve a valer 0 en pi. Como nosotros estamos analizando solo el pedacito entre 0 y 1, ¿sí?, en toda esta parte el seno es positivo, ¿sí? Esto es mayor o igual que 0 en cuando n tiende a infinito, porque 1 sobre raíz de n pertenece al 0,1, ¿sí? Entonces,
viendo que se satisface la hipótesis, podemos aplicar el criterio y tenemos límite cuando n tiende a infinito de la raíz enésima de seno a la n de 1 sobre raíz de n, ¿sí? Esto se va a cancelar. Y nos va a quedar límite cuando n tiende a infinito del seno de 1 sobre raíz de n, ¿sí? Ahora, cuando n tiende a infinito, 1 sobre raíz de n, ¿sí? Todo esto tiende a 0 porque es una constante, perdón, tiende a infinito porque es una constante sobre algo que tiende a 0. El raíz de n tiende a infinito, entonces todo esto tiende a 0. Perdón, lo dije al revés. 1 sobre algo que una constante sobre algo que tiende a infinito, todo eso tiende a 0. Entonces esto tiende al seno de 0, que es 0. Entonces, ¿qué concluimos? Concluimos que el límite cuando n tiende a infinito de la raíz enésima de a sub n me da 0, que es menor que 1, ¿sí? Entonces, lo que concluimos es que la sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de seno a la n de 1 sobre raíz de n, ¿sí? Converge, ¿sí? No hay que confundir este límite que obtuvimos, ¿sí? Con decir que a dónde converge la serie. Esto simplemente nos ayuda a decir que converge, pero como les mencioné antes, los únicos criterios que nos van a decir, criterios o métodos que nos van a decir a dónde converge la serie son si la serie es geométrica o si la serie es telescópica, ¿sí? Con todos los otros métodos solo vamos a determinar si convergen o divergen. Pasamos entonces al siguiente ejercicio. En este ejercicio también tenemos el mismo enunciado, usar el criterio de la raíz para determinar la convergencia o divergencia, ¿sí? De nuevo, a sub n es igual a 1 sobre n a la 1 más n, esto es estrictamente mayor que 0 para todo n que pertenece a los naturales. Y entonces lo que vamos a hacer es plantear de nuevo el límite cuando n tiende a infinito de la raíz enésima de 1 sobre n a la n más 1, ¿sí? Entonces esto es el límite cuando n tiende a infinito. Como la raíz es distributiva con respecto a la división, esto me queda 1 sobre, esa raíz es como una potencia de 1 sobre n, entonces esto me va a quedar n a la n más 1 sobre n, ¿sí? Que sería el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n a la 1 más 1 sobre n, ¿sí? Que ahí ya podríamos tomar el límite porque cuando n tiende a infinito, esto nos queda algo que tiende a infinito elevado a algo que tiende a 1, ¿sí? Y si no les queda muy claro, podemos decir límite cuando n tiende a infinito, esto es 1 sobre n por n a la 1 sobre n, ¿sí? La raíz de algo que tiende a infinito, no importa de qué potencia sea, esto tiende a infinito, esto tiende a infinito, el producto de cosas que tienden a infinito tiende a infinito, una constante sobre algo que tiende a infinito, esto tiende a 0, ¿sí? Entonces, como el límite cuando n tiende a infinito de la raíz enésima de a sub n es igual a 0, que es menor que 1, entonces la serie sumatoria desde n igual 2 hasta infinito de 1 sobre n a la 1 más n converge.
Pasemos al ejercicio siguiente, que es el ejercicio 36, ¿sí? En este ejercicio tenemos que determinar si la serie converge o diverge, pero ya no me dice con qué método, ¿sí? Y acá podemos analizar varias cosas. Por un lado, tenemos que tenemos potencias de n, por lo cual podría tirarme a pensar en usar el criterio de la raíz, pero lo que tenemos que mirar especialmente es que tenemos 2 factoriales, ¿sí? Cuando tenemos factoriales, lo que nos conviene hacer siempre es usar el criterio de la razón. ¿Por qué? Porque al poder simplificar dividiendo a sub n más 1 sobre a sub n, vamos a poder simplificar estos factoriales, ¿sí? Y así poder obtener sucesiones que se van a poder transformar en funciones para poder calcular el límite de forma más sencilla. Entonces lo que vamos a usar es, por más que la potencia enésima nos tiende a usar el criterio de la raíz, vamos a usar el criterio de la razón, ¿sí? Fíjense que tanto numerador como denominador son siempre mayores que 0, a sub n es mayor que 0. Y ahora vamos a calcular primero quién es el a sub n más 1. A sub n más 1 es igual a n más 1 por 2 a la n más 1 por n más 1 factorial, que sería n más 2 factorial, sobre 3 a la n más 1 por n más 1 factorial. Voy a trabajar un poquito esto para que sea más fácil simplificarlo con el a sub n, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es dejar el n más 1, así como está, y el 2 a la n más 1. Como el a sub n va a tener 2 a la n, lo voy a escribir como 2 a la n por 2. Y el n más 1, el n más 2 factorial, como lo quiero simplificar con el n más 1 factorial, lo voy a desarmar y voy a poner n más 2 por n más 1 factorial. Lo mismo voy a hacer con el denominador. Tengo 3 a la n más 1, como el a sub n tiene 3 a la n, voy a poner 3 a la n por 3. Y como acá tengo el n más 1 factorial, pero en el a sub n tengo el n factorial, el n más 1 factorial lo voy a escribir como n más 1 por n factorial. Ahora sí voy a escribir el límite cuando n tiende a infinito de a sub n más 1 sobre a sub n, y esto me va a quedar el límite cuando n tiende a infinito de n más 1 por 2 a la n por 2 por n más 2 por n más 1 factorial sobre 3 a la n por 3 por n más 1 por n factorial. Todo eso sobre a sub n, que es n por 2 a la n por n más 1 factorial sobre 3 a la n por n factorial. Y ahora yo voy a simplificar así, pero ustedes, si se pierden en simplificar de esta forma, pueden reescribirlo, hacer los productos y después simplificar. Pero bueno, se puede simplificar este 2 a la n con este 2 a la n, este 3 a la n con este 3 a la n, este n factorial con este n factorial y este n más 1 factorial con este n más 1 factorial. Y acá me queda el n, ¿sí? Que no lo puedo simplificar, me queda el n más 1, me queda el 2 por n más 2 y acá me queda el 3 por n más 1. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar el límite cuando n tiende a infinito de... En el numerador me queda el n más 1 por el 2 por el n más 2
que sería de esta parte, eso que escribí, el n más 1 por el 2 por el n más 2, y de esta parte me quedó un 1 nomás. Y ahora sobre, en el denominador tengo el 3 por n más 1 de acá y el n de acá. Entonces me queda 3 por n más 1 por n. Ahora, ¿qué otra cosa puedo hacer? Acá puedo simplificar el n más 1 con el n más 1. Eso me faltó simplificar. Lo podría haber hecho acá, haciendo así. Este con este. Se me pasó. Y ahora, directamente, si quiero, lo puedo reescribir. Y si no, ya lo resuelven. Límite cuando n tiende a infinito. Acá tengo 2n más 4 sobre 3n. ¿Sí? De nuevo, los dos son términos lineales. Entonces, este límite es el cociente entre los coeficientes principales, que es 2/3, ¿sí? Como es menor que 1, ¿cuál es la conclusión que podemos sacar? Podemos decir, como límite cuando n tiende a infinito de a sub n más 1 sobre a sub n es igual a 2/3, que es menor que 1, entonces la serie sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de n por 2 a la n por n más 1 factorial sobre 3 a la n por n factorial converge. En el ejercicio 58, nuevamente tenemos que tenemos que determinar si la serie converge o diverge. En este caso tenemos a sub n igual n factorial a la n sobre n a la n al cuadrado, ¿sí? O sea, el cuadrado es n a la n cuadrado. Entonces, en este caso, tenemos potencias de n, ¿sí? Porque esto lo podríamos reescribir como n factorial, n cuadrado es n por n, entonces esto podría ser n, y acá es n por n, pero si saco una n por potencia de otra potencia, esto me podría quedar así, ¿sí? Entonces, podríamos tratar de resolverlo con criterio de la raíz, ¿sí? ¿Podríamos hacerlo con criterio de la razón? Seguramente, pero ¿qué es lo que pasa? Fíjense que en a sub n más 1 tenemos muchos n's y todos esos n se transformarían en n más 1. Entonces, en ese caso, la base no va a ser la misma porque voy a tener n a la n factorial a la n, y el otro voy a tener n más 1 factorial a la n más 1. Entonces ya no va a ser tan fácil de simplificar y va a complejizar un poco el cálculo del límite. Entonces vamos a probar con aplicar el criterio de la raíz. Bueno, acá claramente vemos que esto es mayor que 0 para todo n que pertenece a los naturales, ¿sí? Entonces ahora vamos a plantear el límite cuando n tiende a infinito de a sub n más 1 sobre a sub n. Dijimos que vamos a aplicar el criterio de la raíz. Es la raíz enésima de n factorial sobre n a la n, ¿sí? Entonces, esto se nos va a simplificar y nos va a quedar el límite cuando n tiende a infinito de n factorial sobre n a la n, ¿sí? Bueno, ¿qué podemos hacer acá? Si queremos calcular este límite, n a la n tiende a infinito, ¿sí? Y el n factorial tiende a infinito. No podemos aplicar L'Hopital, ¿por qué? Porque tenemos el factorial acá. Entonces lo que podríamos hacer para analizar un poco esto, en primer lugar podrían usar las cotas, ¿sí? La cadena de cotas que vieron en teoría, pero si no se acuerdan la cadena de cotas podemos estudiar un poco qué pasa con esto.
Fijémonos que si yo tengo n factorial sobre n a la n, ¿esto qué es? Es 1 por 2 por 3, así sucesivamente hasta n. Y en el denominador tengo n, 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 y así sucesivamente son todos valores de n, ¿sí? El producto de n cosas en el numerador y de n cosas en el denominador. Y si miramos cada uno de estos, en este caso es 1 sobre n, 2 sobre n, 3 sobre n, hasta n sobre n, que es 1, ¿sí? Todos los términos, además de este término que me da 1, son todos menores que 1, ¿sí? Todos los que están acá también van a ser menores que 1. Entonces, lo que podemos hacer es acotar esto, ¿sí? El n factorial sobre n a la n ya dijimos que es estrictamente mayor que 0. Y lo que podemos decir es que como todos estos términos son menores que 1, estos términos están achicando, por ejemplo, el primer valor que es 1 sobre n. Entonces esto va a ser menor o igual que 1 sobre n. ¿Por qué? Porque el 1 sobre n está multiplicado por todos términos menores que 1 que achican ese valor, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos decir? Podemos decir que como esta sucesión está entre 0 y 1 sobre n, ¿sí? Cuando n tiende a infinito, 0 es 0, y cuando n tiende a infinito, 1 sobre n tiende a 0. Entonces, por el teorema del sándwich, podemos decir que entonces esta sucesión tiene límite 0, ¿sí? De esa forma, esto tiende a 0. ¿Y qué probamos? Probamos que como el límite cuando n tiende a infinito de la raíz enésima de a sub n es igual a 0, que es menor que 1, entonces la serie sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de n factorial a la n sobre n a la n al cuadrado converge. Por última vez, les recuerdo que este 0 no tiene nada que ver con a dónde converge la función, porque con este criterio solo podemos decir si converge o diverge. Bueno, con esto concluyen los ejercicios de esta sección y concluye